La mañana había comenzado como tantas otras para Rosa, con el sonido suave de la respiración de sus hijas aún dormidas y la preocupación instalada en el pecho. Contó las monedas una y otra vez sobre la mesa de madera gastada. No alcanzaban. El pan, ese alimento simple y diario, se había convertido en un lujo imposible. Rosa cerró los ojos un segundo, no para llorar, sino para reunir fuerzas antes de salir. Tomó a sus hijas de la mano y caminó hasta la panadería del barrio. El olor a pan recién horneado llenaba el aire, haciendo más difícil la situación. Rosa pidió solo 2 piezas pequeñas, esperando que el panadero aceptara fiarlas. Bajó la mirada mientras hablaba, acostumbrada a la vergüenza silenciosa. El panadero dudó, miró a las niñas y suspiró, pero antes de responder, alguien más entró al local. Era un hombre bien vestido, fuera de lugar en ese barrio humilde. Nadie sabía quién era, pero su presencia imponía calma. Observó la escena sin interrumpir, notando las manos temblorosas de Rosa y la forma en que las niñas se aferraban a su falda. Cuando el panadero explicó la situación, el hombre dio un paso al frente con naturalidad. Sin hacer preguntas innecesarias, pidió pan para ellas, pero no solo para ese día. Compró comida suficiente para toda la semana y la colocó sobre el mostrador. Rosa intentó negarse, con orgullo y miedo mezclados, pero el hombre levantó la mano con suavidad. Le dijo que no era caridad, sino un gesto humano que cualquiera podía necesitar algún día. Las hijas de Rosa lo miraban con asombro, como si no entendieran del todo lo que estaba ocurriendo. Para ellas, aquel hombre se había convertido en algo parecido a un milagro silencioso. Rosa, con la voz quebrada, solo pudo agradecer. El millonario asintió, como si no hubiera hecho nada extraordinario, y salió del local sin mirar atrás. Lo que Rosa no sabía era que aquel hombre había crecido en un lugar muy parecido al suyo. Recordaba a su madre contando monedas, recordaba el hambre y la dignidad herida. Verla allí despertó recuerdos que nunca lo habían abandonado, sin importar cuánto dinero tuviera ahora. Por eso actuó sin pensarlo demasiado. En los días siguientes, Rosa descubrió que aquel gesto no había sido el único. Una vecina le habló de una oportunidad de trabajo, un pequeño negocio apoyado por una fundación local. Sin saberlo, todo estaba conectado. El millonario no había querido ser visto, pero sí había querido cambiar algo real. Con el tiempo, Rosa logró estabilidad. No riqueza, pero sí tranquilidad. Sus hijas crecieron recordando aquel día como el momento en que entendieron que la bondad existe incluso en los lugares más inesperados. Rosa nunca volvió a ver al millonario, pero cada vez que compraba pan, recordaba su mirada tranquila. Porque aquel día, cuando no podía pagar ni lo más básico, no solo recibió ayuda. Recibió esperanza. Y a veces, eso es lo único que se necesita para que todo empiece a cambiar. Con el paso de las semanas, la vida de Rosa empezó a tomar un ritmo distinto. Ya no se despertaba con el miedo inmediato de no saber qué darles de comer a sus hijas. El pequeño trabajo que había conseguido le permitía cubrir lo básico y, sobre todo, le devolvía la dignidad que tantas veces había sentido amenazada. Cada moneda ganada con su esfuerzo tenía un valor profundo. Las niñas notaron el cambio antes que nadie. Volvían de la escuela con historias nuevas, con risas más libres. Ya no preguntaban si alcanzaría para la cena. Ese silencio de preocupación infantil había desaparecido, reemplazado por una confianza sencilla. Rosa observaba esos detalles y entendía que la estabilidad emocional era tan importante como la comida en la mesa. Un día, al pasar frente a la panadería, Rosa se detuvo. Entró sin miedo, compró pan suficiente y pagó sin contar las monedas con ansiedad. El panadero la miró con una sonrisa cómplice, recordando aquel día difícil. No hicieron falta palabras. Ambos sabían que algo había cambiado para siempre. Rosa comenzó a ayudar a otras madres del barrio, compartiendo información sobre trabajos, apoyándose mutuamente. No tenía mucho, pero lo que había aprendido lo daba con generosidad.
Entendió que la ayuda que había recibido no terminaba en ella, sino que debía continuar, transformarse en algo más grande. Mientras tanto, el millonario seguía con su vida, lejos de ese barrio humilde. No hablaba de lo ocurrido, no buscaba reconocimiento. Para él, aquel gesto había sido un acto natural, casi necesario. Sin embargo, en silencio, seguía apoyando proyectos que ofrecían oportunidades reales, no soluciones temporales. Años después, Rosa y sus hijas ya no vivían en la misma casa pequeña. No era una vida lujosa, pero sí estable y llena de propósito. Las niñas crecieron sabiendo que su madre había sido fuerte incluso en los momentos más oscuros. Aprendieron que pedir ayuda no es debilidad y que ofrecerla es un deber humano. Una tarde, mientras compartían pan en la mesa, Rosa recordó aquel día con claridad. Sonrió, no con nostalgia, sino con gratitud. Comprendió que el verdadero milagro no había sido el dinero, sino la oportunidad de cambiar el rumbo. Porque cuando no podía pagar el pan para sus hijas, no solo apareció un millonario. Apareció una segunda oportunidad. Y Rosa supo aprovecharla, demostrando que cuando la esperanza encuentra esfuerzo, todo puede transformarse. El tiempo siguió avanzando y la historia de Rosa dejó de ser solo suya para convertirse en un ejemplo silencioso dentro del barrio. No como algo que se contara en voz alta, sino como una presencia constante. Las personas notaban cómo caminaba con más seguridad, cómo hablaba sin bajar la mirada, cómo sus hijas crecían con una calma que antes no existía. Ese cambio inspiraba más que cualquier discurso. Las hijas comenzaron a ayudarla después de la escuela. Hacían pequeñas tareas, aprendían el valor del esfuerzo y del trabajo honesto. Rosa nunca les ocultó las dificultades del pasado, pero tampoco las usó como carga. Les enseñó que la dignidad no depende de lo que se tiene, sino de cómo se enfrenta la vida cuando todo parece faltar. Un día, en una reunión comunitaria, Rosa fue invitada a hablar. Dudó al principio, no se sentía preparada. Pero al ver a otras madres con el mismo miedo que ella había tenido, aceptó. Contó su historia sin mencionar nombres, sin dramatizar. Habló del hambre, del orgullo herido, pero sobre todo de la importancia de no rendirse cuando aparece una oportunidad. Esa charla fue el inicio de algo nuevo. Juntas, varias mujeres comenzaron a organizarse, a crear redes de apoyo, pequeños emprendimientos. No dependían de milagros, dependían unas de otras. Rosa se convirtió en una referencia, no por ser perfecta, sino por haber sobrevivido con honestidad. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, el millonario observaba informes de impacto social. Leía cifras, resultados, nombres que no conocía. Entre ellos, sin saberlo, estaba la historia de Rosa. Sonrió al ver que los proyectos daban frutos reales. No necesitaba saber rostros para sentir que había valido la pena. Años después, en una panadería distinta, Rosa compraba pan con naturalidad mientras sus hijas, ya adolescentes, hablaban de sueños y planes. Ninguna de ellas temía al futuro. Sabían que la vida podía ser dura, pero también que la solidaridad existe y que el esfuerzo abre caminos. Rosa entendió entonces que aquel día en que no pudo pagar el pan fue también el día en que empezó a cambiar su destino. No porque alguien rico apareció, sino porque decidió levantarse cuando la ayuda llegó. Y así, sin ruido ni reconocimiento, una madre humilde transformó una dificultad en un nuevo comienzo que seguiría creciendo mucho después de ella. Con los años, la rutina de Rosa se volvió un reflejo de estabilidad y propósito. Sus mañanas ya no comenzaban con angustia, sino con planes. Las hijas crecieron observando a una madre que nunca se rindió, que supo aceptar ayuda sin perder dignidad y que transformó una oportunidad en un camino firme. Esa lección silenciosa fue su mayor herencia. Una de las hijas, ya joven, decidió estudiar trabajo social. Quería entender por qué algunas familias quedan atrapadas en la escasez y cómo acompañarlas sin juzgar. Rosa la apoyó con orgullo,
recordando aquel día en la panadería como el origen de todo. La otra hija eligió un camino distinto, pero compartía la misma sensibilidad hacia los demás. Ambas llevaban dentro la memoria de lo vivido. En el barrio, la pequeña red de apoyo que había nacido casi por necesidad se convirtió en una asociación reconocida. No ofrecían caridad, ofrecían acompañamiento. Trabajo, formación, escucha. Rosa nunca buscó liderar, pero su coherencia la colocó en un lugar natural de referencia. Su historia seguía inspirando, aunque ella nunca la usara para destacar. Un día, de manera inesperada, Rosa recibió una invitación a un evento comunitario financiado por una fundación. Al llegar, reconoció al hombre que había cambiado su vida tantos años atrás. No hubo grandes reencuentros ni lágrimas exageradas. Se miraron con respeto y gratitud silenciosa. Ambos entendían que ese gesto pasado había dado frutos que ninguno imaginó. Hablaron brevemente. Él se alegró de ver a una mujer fuerte, segura, acompañada de hijas con sueños claros. Rosa le agradeció sin deuda ni dependencia. Sabía que el cambio no había sido solo suyo ni solo de él, sino de una decisión compartida entre ayuda y esfuerzo. Al volver a casa, Rosa reflexionó sobre el camino recorrido. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en recibir, sino en multiplicar. Que el pan que un día faltó se había convertido en un símbolo de algo mucho más grande, la capacidad humana de sostenerse unos a otros. Y así, la historia cerró su círculo. No con lujo ni aplausos, sino con sentido. Porque aquella madre humilde que no podía pagar el pan para sus hijas no solo sobrevivió. Aprendió a transformar la dificultad en propósito, y dejó una huella que seguiría alimentando a muchos, incluso cuando ella ya no estuviera.